La Iglesia Católica atraviesa horas dramáticas. No se confundan, yo no disfruto con el sufrimiento de nadie. No obstante, siempre es preciso recordar los tormentos horrorosos que padecieron sus colegas jesuitas, padre Orlando Llorio y el padre Franz Jalix, cuando Bergoglio, por puros celos, los entregó a la dictadura militar de Videla y Macera bajo falsas acusaciones, probadamente falsas, de ser cómplices con la guerrilla. Llorio y Jalix fueron torturados salvajemente. En cautiverio rezaron y lloraron juntos. Y más allá de aquella pesadilla, al menos vivieron para contarlo, aunque los dos tuvieron que observar el ascenso impune de Bergoglio. Llorio lo vio llegar a ser cardenal argentino antes de morir, y la trágica ironía del destino decidió que el Centro Nueva Tierra, fundado por el padre Llorio, un alma buena, para incentivar a la solidaridad a tiempos de la megacrisis argentina, ahora terminó convirtiéndose en un centro propagandístico de su entregador y verdugo, que edita la revista psicodélica Factor Francisco. Patético. En el caso de Jalix, como recordarán, yo tengo una copia certificada de esta carta, que es su última prueba de vida. La hermana del padre Llorio, Graciela, con quien tuve el placer y el honor de conversar largas horas en el proceso de realización de este documental, le escribió al padre Jalix cuando Bergoglio llegó al papado a través de la turbia operación de la Primavera Católica. Jalix le contestó que tenía miedo, que no convenía desenterrar aquella vieja historia y que las represalias se cernían sobre él. Nunca más se supo nada de Jalix. Yo llamé a la casa de retiro de la iglesia donde supuestamente se encontraba en Hungría y luego un hospital alemán. Le escribí a la Compañía de Jesús de cada sitio donde alegaban que se encontraba, pero absolutamente nadie nunca me dio un dato certero al respecto. A Jalix se lo tragó la tierra. Sus discípulos más leales dejaron de contestarme el teléfono tras admitir que le habían perdido el rastro y estaban preocupados por él. Y finalmente fue dado por muerto años después de esta segunda desaparición, porque el padre Jalix fue desaparecido 2 veces. Conviene recordar también que Mónica Miñone, una joven catequista, también fue desaparecida por denuncias de Bergoglio, pero ella no sobrevivió. La torturaron, se aprovecharon carnalmente de ella y la arrojaron cuando todavía vivía al Río de la Plata en uno de los oscuros vuelos de la muerte de Alfredo Astiz. La entregó Bergoglio y su padre Emilio Miñone fundó el Centro de Estudios Legales y Sociales, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos y la denuncia de los crímenes del régimen militar. Ironías de la vida, el CES también fue purgado y cooptado tras años de que lo dirige el antiguo terrorista comunista Horacio Verbitsky, que pese a ello es un extraordinario investigador y fue uno de los que más aportaron a probar el rol de Bergoglio en la entrega de estas personas. Pasó a ser dirigido por Paula Val Medina, descendiente de una dinastía montonera, que a la postre no solamente purgó a Verbitsky y a los críticos del Papa Francisco, sino que terminó convirtiéndose en candidata a vicepresidente de Juan Grabois, ese matón itinerante, marxista, muy violento y peligroso, que Bergoglio nombró ministro en el Vaticano y que envió a Bolivia, a Perú, a Colombia y a Chile, también a Ecuador, a azuzar enfrentamientos sanguinarios en las calles y protestas agresivas. Él es el hombre fuerte de Bergoglio en la Argentina. Él se lanzó a candidato a presidente para castigar a Massa, un político peronista con el que Bergoglio tiene una antigua rivalidad. Pero bueno, esos son los muertos en el placar, metafórica y no tan metafóricamente hablando, que Bergoglio tenía antes de llegar al Vaticano. A partir de llegar al Vaticano, este procedimiento se ha multiplicado y sistematizado. Él abandonó a su suerte a los católicos de África. Es más, el cardenal Angelo Becciu, que cayó por la mega corrupción en la cual participaban todos, Bergoglio, Parolin y él, el número 1, el número 2 y el número 3 del Vaticano, se salvó de una dura pena de cárcel chantajeando a Bergoglio por tener grabada la instrucción que le dio el Papa para enviar $1 millón a Al Qaeda Boko Haram. ¡Vamos! A la yihad islámica que mata católicos en África, violando la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis y la ley de Juan Pablo II que exige no negociar con terroristas. Pero eso es
peccata minuta comparado con lo que hace en China. Tengo un documental entero al respecto, republicado hace poco, que ha llegado a cientos de miles de personas. Recordemos que Bergoglio, ya como cupa del Vaticano, pactó con la dictadura comunista de Xi Jinping para poder manejar de manera societaria, como si fuera una empresa de dos socios, al engendro llamado Iglesia Patriótica China. Y el precio a pagar fue entregar a los católicos leales a su fe, que practican el rito en las catacumbas y que se niegan a asistir a las pseudo iglesias maoístas del gobierno. Luis Antonio Tagle, que es el candidato de Bergoglio para sucederlo, filipino, hijo de madre comunista china, personalmente denunció la ubicación clandestina de miles de fieles, que fueron enviados a campos de concentración, donde también explotan a los musulmanes uigures, y a muchos de esos jóvenes varones de entre 16 y 24 años les extirparon los mientras aún vivían para evitar el rigor mortis y los metieron en el circuito de tráfico que maneja China, que es el mayor del planeta. Y es legal y es público. ¿Y saben qué pasó con el jefe de esta mafia de tráfico de adolescentes católicos chinos, entre otros presos políticos? Bueno, ese señor, si se le puede decir señor, el salvaje viceministro de Salud de China, Wen Jianfu, por cierto también involucrado con el Instituto de Virología de Wuhan, de donde según Wall Street Journal se fugó el coronavirus, tiene una orden de captura internacional sobre su cabeza por crímenes de lesa humanidad. Obviamente que está bien fundada esa orden de captura. Pero sí pudo viajar a Europa. ¿A dónde, me dirán? Al Vaticano. Y es más, le tuvieron que mandar una limusina papal a buscarlo al aeropuerto de Roma para que no lo detenga Interpol. Y lo llevaron en el coche diplomático y dio una conferencia en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Y el Papa lo felicitó y volvió a casa. Poco después el Papa Francisco citaría a Angelo Becciu y le pediría disculpas, pese a que Becciu se robó 600 millones de euros del óvulo de San Pedro. Pero bueno, claro, no era solo Becciu, también eran Parolin, quien actualmente gobierna el Vaticano, el secretario de Estado y el convaleciente y semidesaparecido Bergoglio. Pero el día de hoy estamos aquí para hablar del día después, de lo que pasará en el momento en el que se blanquee que Francisco muere, expira, concluye su paso por este mundo. Si hay otra vida más allá, la de él sin duda que será bastante rostizada. Entonces asistiremos en este episodio, en este breve documental, a una de las instituciones más antiguas de la Iglesia Católica y sin duda a la más interesante y a la que más intrigas, conjuras y conspiraciones contiene en su seno, casi que por naturaleza. Me refiero al cónclave papal, al conjunto de normas y procedimientos y participantes a la hora de elegir al nuevo, comillas, vicario de Cristo, título que el nefasto Bergoglio rechaza. Pero bueno, así se le dice a los papas en castellano. A lo largo de la historia ha habido cónclaves cuyos episodios son dignos de capítulos de Juego de Tronos o de House of Cards. Las revueltas, los sobornos y los instantes bizarros condujeron incluso a grandes hitos de la Iglesia como la separación, el cisma, la famosa reforma luterana. El día de hoy, estimado espectador, te mostraremos los cónclaves más controvertidos y distintas situaciones que reflejan la lucha sin cuartel por el poder absoluto, donde los peores pecados se cometen en nombre de Dios. Pero a su vez les aseguro que el único que no está invitado a esta fiesta, a veces orgiástica, es el Creador. Sin más preámbulos, comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Cuando un papa fallece, el Vaticano se convierte en un teatro de sombras. Los cardenales menores de 80 años de edad, convocados desde los más recónditos rincones del planeta, atraviesan las puertas de la Capilla Sixtina para convertirse en actores de un rito que se repite desde hace siglos. Afuera, la plaza de San Pedro murmuró
impaciente. Y adentro, el aire huele a incienso y cera derretida. El portal se cierra con un golpe seco y atronador en proporción a su inmenso tamaño. Y ahora están solos. Docenas y docenas de cardenales, bajo la implacable mirada de los frescos de Miguel Ángel. El juicio final los observa desde lo alto. Los cuerpos retorcidos, los ojos desorbitados, las manos que suplican o condenan. El techo, con su génesis desplegado en azules profundos y dorados algo envejecidos, convierte la sala en una especie de cosmos pictórico, donde Dios aún toca con su dedo la carne de los hombres. Se realizan, amigos, hasta 4 votaciones por día, 2 en la mañana y otras 2 por la tarde. Cada cardenal recibe unas papeletas rectangulares con la frase Eligo in summum pontificem, que significa elijo como sumo pontífice. Allí, la pluma rasga la superficie con trazos medidos, a veces temblorosos, para que nadie reconozca la caligrafía de nadie. La votación es secreta y bajo pena de excomunión, es decir, se expulsa de la iglesia y se le entrega un ticket de ida al infierno a aquel que cuente su voto. Al concluir, los votos caen uno a uno en la urna con un barullo breve a su alrededor, apenas un susurro de papel contra madera. Por razones que ignoramos, sorprendentemente hasta hoy, en pleno siglo XXI, los cónclaves se realizan en la oscuridad, y la única iluminación es la luz natural que ingresa por las ventanas, que no están precisamente despejadas. Por tanto, la atmósfera allí, en la instancia decisiva, se vuelve lúgubre. A continuación, 9 cardenales son elegidos azarosamente para vigilar el proceso. 3 de ellos cuentan los votos con la precisión de los escribanos medievales. Otros 3 recorren los pasillos con una urna por si algún cardenal enfermo no puede levantarse de su lecho. Y el último tercio observa en silencio, asegurándose de que todo transcurra como debe ser. Afuera, el mundo espera. La multitud alza la vista hacia la chimenea, aguardando la bendita señal. Si sale humo negro, la incertidumbre seguirá flotando en el aire, reinando en los corazones de los católicos. Pero si hay humo blanco, el elegido ha surgido de la capilla. Una vez electo el nuevo papa, este debe responder a la pregunta del cardenal decano: ¿aceptas ser el sumo pontífice? Y si lo hace, debe escoger su nombre papal. Luego es conducido a una pequeña habitación dentro de la capilla Sixtina, la sala de las lágrimas. Un cuartito austero, con paredes de piedra fría y un silencio cargado de siglos. Allí lo esperan las túnicas blancas, impolutas en distintos tamaños, como si la iglesia estuviera siempre lista para vestir a su nuevo emperador. Dicen que algunos han llorado en aquella sala, abrumados por la corona invisible que están a punto de llevar. Otros, en cambio, han sonreído o incluso han soltado carcajadas. Finalmente, el cardenal diácono más antiguo sale al balcón central de la Basílica de San Pedro y ante una multitud ansiosa de fieles pronuncia las famosas palabras: Habemus Papam. Entonces el nuevo heredero de Pedro sale a la palestra a saludar a la fervorosa muchedumbre que lo aclama con emoción. Y amigos, yo sé que cada vez quedan menos católicos en el mundo. Crece la adhesión a los protestantes y el abandono de la fe en América Latina. En Europa no queda prácticamente ninguna nación con mayoría católica, excepto Irlanda y Polonia. En África los católicos están siendo directamente asesinados ante el silencio cómplice de Bergoglio una vez más. Pero pese a todo, quedan 1.400 millones de personas bautizadas en este mundo, me incluyo, y aunque aproximadamente un tercio hemos perdido hasta la última gota de fe, más de 1.000 millones aún se reconocen como católicos, aunque se estima que solamente un 4.5% asiste a misa todos los domingos. Y aún así, estamos hablando de 50 millones de personas. Ya quisiera cualquier presidente del mundo contar con 50 millones de fans. Ni que hablar de 1.000 millones de súbditos. Pero bueno, el caso es que todo tiene un origen, y el cónclave tal como lo conocemos hoy no surge del Evangelio y ni siquiera apareció en la conversión católica de Roma.
cuando la iglesia se convierte en una institución política y comienzan sus crímenes. Los cónclaves se remontan a un episodio medieval que puso a prueba los límites de la paciencia. En 1268, la muerte del Papa Clemente IV, en la localidad de Viterbo, actual Italia, dejó vacante la silla de San Pedro. Entonces 17 cardenales fueron convocados a la ciudad para elegir a su sucesor. No obstante, la elección pronto se convirtió en un campo de batalla, donde franceses e italianos se enfrentaron, cada facción aferrada a sus propios intereses. Un cardenal francés incluso lastimó con una daga a uno italiano, dejándole una cicatriz de por vida y por poco no le quita un ojo. Es que las disputas ya se habían vuelto personales, familiares, patrimoniales e incluso sexuales. Eran imposibles de reconciliar. Afuera la tensión era extrema. Un cura dirigía una cuadrilla de arqueros y otra de lanceros, y cada uno pertenecía a una facción enfrentada, por lo tanto se esperaba un charco de sangre. La multitud impaciente temía que el trono papal quedase vacío por siempre y que entonces se desatase la hora del juicio final. Desesperadas, las autoridades eclesiásticas tomaron una medida extrema. Encerraron a los cardenales en el palacio episcopal, tapiaron las ventanas y racionaron su comida a pan duro y agua. Las ventanas fueron tapiadas desde fuera, aquí comienza la tradición de la oscuridad, y segmentos de los techos fueron removidos. Incluso se improvisaron murallas para que nadie pueda enviarles ningún mensaje desde fuera, y los cardenales entonces quedaron totalmente incomunicados con el mundo exterior e incapaces, por ejemplo, de ejecutar órdenes de violencia a sus subordinados, los tipos armados que estaban afuera. Tuvieron que racionar la cantidad de comida porque no se las renovaban, y cuando empezaron a sentir sed, algunos se mostraron dialoguistas. Pero créanlo o no, las condiciones carcelarias no resolvieron la disputa, y cansado de esperar, el rey Felipe III de Francia obligó a los purpurados a formar un comité de 6 personas para elegir un candidato en consenso. Recién en 1271, tras años de la convocatoria, Tebaldo Visconti fue elegido papa. Y si quieren saber cómo sobrevivieron los cardenales que habían quedado encerrados en el palacio, se terminaron fugando por un pasadizo secreto como en las películas. Y para eso colaboraron entre todos y se olvidaron de las rencillas personales. Amigos, no obstante, aquí había un problema, un problemón. Y es que Visconti era un simple diácono, es decir, que pertenecía al eslabón más bajo de la jerarquía eclesiástica. No era ni sacerdote. En un trámite express lo hicieron primero sacerdote y luego obispo, hasta que pudo erigirse en pontífice bajo el nombre de Gregorio X. Si bien su papado fue breve, porque murió en 1274, tras un gobierno tímido de 3 añitos, ese fue el lapso suficiente para poder establecer reglas un poco más civilizadas para el juego. Mediante la bula papal Ubi Periculum, determinó que 10 días después de la muerte del Papa se convocaría a los cardenales en un espacio cerrado sin separaciones ni ventanas. Vivirían conjuntamente, la comida sería racionada y tendrían prohibida toda comunicación para no viciar la elección. Eso sí, esta vez no tratarían de matarlos de hambre. Si bien al inicio esto generó un fuerte rechazo interno en la iglesia, con el tiempo fue aceptado y la bula papal de Gregorio X fue incorporada al derecho canónico, volviéndolo oficial y obligatorio. Vamos con otro capítulo. Durante la Edad Media, amigos, se había producido el cisma de Oriente, que separó a las iglesias de Roma y de Constantinopla, más conocida a partir de entonces como la Iglesia Católica Ortodoxa, que luego a su vez se bifurcaría entre la rusa y la griega, y que predomina hasta el día de hoy en algunos países de Europa del Este. Siglos más tarde se produciría otra escisión muy célebre, que es la Reforma Protestante del polémico alemán Martín Lutero. Pero en medio de estas dos grandes rupturas, ocurrió un suceso que puso en la cuerda floja la institucionalidad del clero católico. En 1309 la sede papal se trasladó de Roma a Aviñón, localidad francesa, por influencia de la corona gala, que buscaba tener el papado cerca para fortalecer sus intereses geopolíticos. Durante un milenio de terrible oscuridad, peste, muerte y hambre, Europa tenía un gobierno mundial y era el gobierno del Papa. Cuando comenzaba un reseteo, un cambio de época, cuando se terminaba el agónico proceso del feudalismo, la monarquía francesa se había puesto fuerte y empezaría un
una historia de interacción, muchas veces carnal y otras monetaria, entre París y el papado. El punto cúlmine de todo esto sería cuando Napoleón secuestra al papa y se lo lleve para su coronación que el arrogante Corso terminó realizando él mismo, en un acto de virtual humillación para todos los católicos. Si lo dejaban se nombraba papa él. Pero bueno, volvamos a los fines de la Edad Media. Un ejemplo de esta relación tóxica entre los monarcas franceses y los papas fue la disolución y la muerte de los caballeros templarios, acusados por el rey francés Felipe el Hermoso y por el papa Clemente V, su socio, de hereje y sodomita. Aunque se trataba de business al fin y al cabo. La corona francesa tenía una deuda con la orden de los templarios por rescatar al abuelo de Felipe en la Séptima Cruzada, pero les temían y mucho por haber adquirido un poder financiero propio y encolumnarse del lado de la burguesía. Es decir, aquellos que se habían hartado del régimen de servidumbre, donde dependían de un beso del señor analfabeto de turno para existir, y habían escapado de las glebas, de los feudos, de las tierras rurales de los señores, pese a las amenazas de muerte. Volvieron a las urbes romanas que la iglesia abandonó, las amurallaron e hicieron allí Burgos, donde resurgió tras una noche trágica y genocida que mató de hambre y peste a 2/3 partes de la población de Europa, donde finalmente renació el comercio, reverdeció la división del trabajo, el ánimo de lucro. El mundo abrió los ojos y volvimos a vivir. Eso se llama renacimiento y se lo debemos a la burguesía, es decir, a aquellos que estaban hartos de nacer pobres para morir pobres, porque bienaventurados los pobres. Pero bueno, como los templarios habían sido los primeros banqueros, y esto lo cuenta en un interesante video nuestro colega el Gentilhombre, la corona francesa los miraba fiero. Tanto el clero como especialmente la aristocracia estaban amenazados por el surgimiento de gente que conquistaba influencia resolviendo problemas reales del prójimo, es decir, los empresarios. Y los templarios eran vistos como empresarios dentro de la iglesia, y eso, amigos, no se lo tragaban. Tras torturarlos de las maneras más crueles que puedan imaginarse, liquidaron a su líder, el gran maestre Jacques de Molay, y lo quemaron en la hoguera. Mientras el fuego calcinaba sus piernas y el humo entraba a sus pulmones, este aguerrido católico lanzó una maldición a sus ejecutores. Al poco tiempo, Clemente V falleció de diarrea a causa de un cáncer de píloro. Su cadáver era tan asqueroso que ni sus asistentes se atrevieron a tocarlo, y durante el funeral una vela le cayó encima al féretro, quemando buena parte del cuerpo. ¿No es una ironía gloriosa? Él había mandado a quemar a Molay y terminó muerto en su y calcinado en el cajón. Menudo sujeto. Felipe el Hermoso, por su parte, falleció a causa de fiebre y gangrena luego de caerse del caballo. Aparentemente la maldición de Molay recayó en sus descendientes, pues en pocos años la dinastía de los Capetos, a la que pertenecía Felipe, fue tragada por las páginas de la historia. Aviñón fue sede papal hasta 1377, cuando Gregorio XI, Gregorio XI, decidió trasladarla nuevamente a Roma, pero no pudo cumplir su cometido y falleció un año más tarde. Al momento de elegir sucesor, resurgieron las facciones intestinas, los partidarios de Aviñón y los defensores de Roma. En el palacio de Letrán, los franceses intentaron imponer a uno de los suyos, pero una muchedumbre enfurecida irrumpió en el sitio y entre gritos y amenazas exigieron: «Dadnos un papa romano, o vuestras cabezas serán tan rojas como vuestros sombreros». El bando romano eligió a Urbano VI, pero su temperamento volcánico hizo dudar a muchos sobre la idoneidad para el cargo, más o menos como el poncidente Javier Milei. En respuesta, los franceses nombraron a su propio papa, Roberto de Ginebra, como Clemente VII. Así surgió el Cisma Occidental, o el Cisma de Occidente, un divorcio de 40 años donde dos pontífices reclamaban para sí la legitimidad y se excomulgaban recíprocamente. Recién en 1409 se llevó a cabo un concilio en la ciudad de Pisa, donde está la famosa torre, para solucionar el cisma, eligiendo a Alejandro V como el nuevo papa unificado. Pero Alejandro, como suele pasar con increíble frecuencia, también se murió demasiado pronto, y su sucesor Juan XXIII, no confundir con el papa porque estos eran antipapas, resucitó la ruptura. Con antipapa me refiero a pontífices que se hacen cargo del papado de manera irregular contra las leyes de la
Iglesia y en oposición al Papa legítimo si lo hubiese. Cansado de esperar, el emperador del Sacro Imperio Segismundo dijo basta, y entonces convocó un concilio en la ciudad de Constanza que eligió a Martín V como pontífice. Por fin, tras 4 décadas de disputa, la Iglesia volvió a unirse en torno a una sola figura. Ya en 1492, la muerte de Inocencio VIII hizo convocar un cónclave. Uno de los candidatos a sucederle era el cardenal de Majorca, de origen burgués y catalán, pero que había comprado títulos nobiliarios. Un tipo turbio, inteligente y mezquino. Su nombre, Roderic Liancol o de Borja, mejor conocido como Rodrigo Borgia. Imprescindible para quienes quieren estudiar la corrupción de la Iglesia. Jean-Yves Bourriaud, los Borgia, un historiador especializado. Nacido en el seno de una de las familias más ricas y poderosas del reino de Valencia, los Borja no tardarían en convertirse en el clan más importante del Renacimiento, y con muchas razones el más temido. Desde que tuvo conciencia, el muchachito Rodrigo supo que sus acciones debían ir dirigidas a garantizar el bien material de su familia, más allá de cualquier pugna eclesiástica. En 1455, su tío Alfonso de Borja se convirtió en el Papa Calixto III y llamó a su sobrino para que terminara los estudios de derecho canónico. Al llegar a Roma decidió cambiar su nombre y lo italianizó, pasando a ser conocido como Rodrigo Borgia. A pesar de ser un extranjero, se ganó el favor de los sucesivos papas, igual que el desprecio de muchos de sus colegas, que condenaban azorados su extrema lujuria. Llegó a acostarse con 19 mujeres en un solo día, y habitualmente dormía con 1, 2 o 3 al mismo tiempo, hábito que mantendría cuando él mismo se convirtió en papa, pero ya llegaremos a ello. Su favorita era la dama lombarda Vanozza Catanei, que engendró a 4 hijos suyos. La señora rubia que aparece en la miniatura de este video, para más Inri. Para el cónclave de 1492, año crucial, descubrimiento de América, la balanza estaba decididamente inclinada en favor de Borgia, sobre todo por las cuantiosas sumas de dinero que repartió a los cardenales. Con 2/3 partes de los votos, aseguró su victoria y se convirtió entonces en Alejandro VI. Su papado comenzó en un año clave para la historia del mundo. Como les dije, Colón desembarcaba en las tierras de los indios que no sabían lo que les esperaba. Y al poco tiempo, el Tratado de Tordesillas dividió al planeta entre España y Portugal. Entonces en Roma se instauraba uno de los pontificados más infames. Alejandro VI convirtió la Santa Sede en el epicentro del nepotismo y del imperialismo, entregando títulos y riquezas a sus hijos bastardos, en especial a César y a Lucrecia Borgia. Su desenfrenada corrupción y el escándalo de su vida privada sembraron el más absoluto descrédito sobre la Iglesia, cocinando el caldo de cultivo que pocos años después impulsaría la reforma protestante de Lutero, un tipo que también era de cuidado. Ya hablaremos de él si nos convencen en los comentarios. Pero bueno, sin duda el de Borgia fue uno de los pontificados más vergonzosos de la historia. Les cuento un caso. El 31 de octubre de 1501, víspera del Día de Todos los Santos, la Santa Sede vivió una de las noches más extravagantes y mórbidas que jamás ha registrado la historia de la Santa Sede. El capítulo es conocido como el Banquete de las Castañas o el Baile de las Castañas y fue protagonizado por algunos miembros de la polémica y conocida familia Borgia, un episodio que daría que hablar durante siglos. Sus anfitriones, el Papa Alejandro VI y su hijo bastardo César Borgia, organizaron en el Palacio del Segundo una gran fiesta, a la que fueron invitados varios obispos y cardenales, y algunas de las autoridades más importantes de Roma. Según la tradición, la velada comenzó con un espléndido y lujoso banquete, con gran cantidad de comida y bebida para los presentes. La noche iba transcurriendo con total normalidad. Todos disfrutaban de los manjares que se habían preparado para la ocasión. Una vez terminaron de comer, el pontífice ordenó que se retirasen las mesas y colocaran los candelabros en el suelo. Nadie podía imaginarse lo que estaba a punto de ocurrir. Acto seguido entraron en la habitación varias cortesanas, de las lindas y exclusivas, que hoy llamaríamos escorts, y estamos hablando de un total de 50. Estas empezaron a bailar en torno a los asistentes mientras iban deshaciéndose lentamente de su ropa, al compás de la música, y quedaron completamente desnudas. El ambiente se iba acalorando poco a poco para lo que estaba a punto de ocurrir a continuación. César mandó que se derramara un grapado de castañas por el suelo, junto a los candelabros, y que las prostitutas con las manos atadas a la espalda empezaran a recogerlas con la boca. Comenzó entonces una
auténtica orgía de la cual no daremos ninguna descripción explícita por respeto a las políticas de esta plataforma, y en ella participaron absolutamente todos los obispos y cardenales. Y no solamente duró hasta la madrugada, sino que se dice que se extendió hasta 3 días. Tanto se alargó que al día siguiente el Papa no fue capaz de asistir al oficio del Día de Todos los Santos porque durmió ebrio hasta las 7 u 8 de la noche. Un acontecimiento bastante escandaloso para la Santa Sede, ¿verdad? Bueno, esto se los acabo de contar del suplemento de historia del periódico ABC y lo escribió la colena Irene Mira. Pero ¿qué tal si les cuento que RT, un 29 de junio de 2017, levantó esta nota? Vaticano, la policía irrumpe en una orgía gay con drogas en el apartamento de un sacerdote. La parte genial es, ¿saben cuál era el sacerdote? El cardenal Francesco Coco Palmeiro. ¿Y saben dónde era el apartamento? En el palacio del ex Santo Oficio. Literalmente adentro de donde funcionó la horrenda Inquisición. ¿Ok? Durante el pontificado de Bergoglio se hacen orgías gays con cocaína en la antigua Inquisición. No más pruebas, su señoría. Y obviamente no tengo nada en contra de las orgías, no tengo nada en contra de los gays y nada en contra de las drogas. Sí lo tengo en contra de la suprema hipocresía. Pero bueno, vamos al cuarto apartado. Hablemos del Papa que no fue. Nos saltamos unos siglos y les contaremos esta increíble historia que comienza en 1958, cuando muere el polémico Pío XII, el mismo que desempeñó un papel ambiguo durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen que salvó a perseguidos de los nazis y otros que fue un repugnante colaboracionista de Hitler y Mussolini. Imagínense a qué tesis me inclino yo. En su reemplazo fue elegido el ex patriarca de Venecia, Angelo Giuseppe Roncalli, mejor conocido como Juan XXIII, pero este es Juan XXIII Papa, no el antipapa. Roncalli sería quien presidiese el Concilio Vaticano II, que cambiaría a la Iglesia de pies a cabeza. Muchos tradicionalistas sitúan ese punto como el comienzo de la decadencia y los más progresistas como la salvación de la institución. Sin embargo, existe una creencia según la cual Juan XXIII no fue el verdadero elegido, sino que se trata de un usurpador, por el cual todos sus sucesores carecerían entonces de legitimidad y serían del primero al último antipapas. O sea, sería un segundo antipapa Juan XXIII y una caterva de usurpadores, incluido Juan Pablo, Benedicto, Bergoglio, etc. Según esta investigación, que de hecho fue muy popular en los círculos conservadores católicos de los años 60 y que luego reflotó Lefebvre en los 80, el ungido real, el verdadero papa, sería Giuseppe Siri. Nacido en Génova en 1906, Siri fue ordenado sacerdote a los 22 años de edad, destacándose como excelente teólogo y un buen negociador. Durante la Segunda Guerra Mundial, él sí evitó que los nazis bombardearan Génova, negociando directamente con las fuerzas alemanas que se batían en retirada, persuadiéndolas de rendirse sin destruir la ciudad. Era un hombre de voz calma y de temple generoso. Posteriormente fue nombrado obispo y arzobispo de su ciudad natal, hasta que a los 47 años de edad Pío XII lo ascendió a cardenal. Representaba al ala conservadora de la Iglesia y el principal rival del gran candidato progresista de la época, Giovanni Montini. La elección estaba reñida entre estos dos cabezas duras y hubo 3 rondas de votación. Fue en la tercera donde, según narra la hipótesis, Siri fue elegido, adoptando el nombre de Gregorio XVII. En las afueras de la Capilla Sixtina, la radio vaticana informaba que se avistó humo blanco y la fervorosa multitud católica estallaba en júbilo. Sin embargo, el nuevo papa no salió a saludarlos al balcón. De repente el humo blanco se volvió gris, ambiguamente gris, hasta oscurecerse del todo y pasar a negro. La gente se preguntaba qué diablos había pasado. Por la noche la radio anunció que los resultados eran todavía inciertos. Pueden imaginarse el grado de suspicacia que levantó esto en el mundo. Según el periodista Paul Williams en su libro El Vaticano Expuesto, y apoyándose en supuestos informes desclasificados del FBI y la CIA, Giuseppe Siri fue obligado a renunciar. La presión vino de los cardenales progresistas, algunos de los cuales ya estaban trabajando activamente con la KGB, que poco más tarde impulsaría la llamada teología de la liberación. Les recomiendo este video al respecto en mi canal, una entrevista que me hizo el prestigioso periodista
Rubén Luengas. Los progresistas afirmaron que las posiciones ultraconservadoras y pro-occidentales de Siri provocarían la ira de la Unión Soviética. Según ellos, si asumía el pontificado, el Kremlin detonaría una bomba atómica en Roma. Y esto era una obvia patraña. Pero literalmente es lo que consta en los partes de inteligencia que alegaron a sus colegas mientras intimidaban a Siri, incluso amenazándolo de muerte. Lo de Benedicto no fue la primera vez, amigos. Para solucionar esto se optó por un tercer candidato para calmar las aguas. El propio Siri dijo, hagámoslo, y en estado tembloroso. El elegido fue Roncalli, el famoso Papa Juan XXIII, que gobernaría hasta 1963. Giuseppe Siri volvió a ser el favorito en los subsiguientes cónclaves, pero todo acabaría abruptamente en 1978, la elección papal más inesperada y trágica de todas. Aquel año, el Papa Pablo VI falleció a los 80 de edad. Su pontificado estuvo marcado por la guerra fratricida entre los jesuitas, siempre conspirando, siempre siniestros, al menos en sus autoridades, y el Opus Dei, que no se le quedaba atrás. De hecho, lo contamos en mi documental homónimo, que llegó a más de 500.000 de personas en su día, 600.000, y que hemos republicado recientemente. Los herederos de Loyola, encabezados por el vasco Pedro Arrupe, uno de los fundadores de la ETA, manipularon a Pablo VI forzándolo a enfrentarse al Opus, ya que los atrevidos hijos de Escrivá de Balaguer habían metido la mano en el Banco Vaticano y les hacían competencia en poder financiero. El Papa les dio un ultimátum y los devotos del Opus debían elegir o el dinero o la secularidad. Sorprendentemente escogieron el dinero, poniendo en peligro su estatus de organización religiosa. Como respuesta, la llamada Obra de Dios, el Opus, utilizó a su equipo legal en España y América para cortar subvenciones públicas en centros educativos jesuitas. Y yo quiero aclararles que esta guerra se cobró vidas. Carrero Blanco era un hombre cercano al Opus Dei, a los tecnócratas del Opus en el gobierno de Franco, y lo mataron, al vicepresidente y sucesor del dictador Franco, los etarras que cobijaba la Compañía de Jesús, y de hecho Arrupe intervino personalmente para que se los perdone y no los condenen a muerte en el famoso proceso de Burgos. O sea, literalmente se estaban matando a tiros los jesuitas y el Opus. Pero bueno, no conforme con ello, los jesuitas les estaban otro golpe más al Opus y directamente a la Universidad de Deusto. Por si faltara poco, sobres anónimos llegaban a manos de cardenales españoles y políticos franquistas, donde se revelaban los lazos entre Arrupe y la ETA, que eran obscenos. Arrupe los financiaba, los armaba, los dejaba dormir en casas de la iglesia, era una locura. Esta pelea por el oro y el poder se trasladó al cónclave celebrado en aquel sórdido agosto del 78. En otros lugares del mundo, la iglesia apoyaba dictaduras militares asesinas, como lo hacía Bergoglio, o a guerrillas terroristas comunistas asesinas, como lo hacía el padre Mujica en la Argentina. Naturalmente, el Opus y una facción derechista de los jesuitas, que en aquel momento integraba a Bergoglio antes de su conversión a la ultraizquierda, apoyaban al natural candidato de tanto tiempo, Giuseppe Siri, que ya era un anciano y que afirmaba a sus conocidos estar cansado de llevar la pesada carga de ser el favorito que nunca elegían. No obstante, el resto de los jesuitas endorsaban con fuerza al arzobispo florentino Giovanni Benelli, ex embajador del Vaticano en la UNESCO, acusado de autócrata y de espía comunista. Sin embargo, amigos, ninguno de los dos se hizo con los honores. Cuando los 111 cardenales de aquella época ingresaron a la Capilla Sixtina, los ojos de todos se posaron sobre un hombre bonachón, puro y sin duda el ser humano más bondadoso que haya pasado por allí, don Albino Luciani. Apodado la sonrisa de Dios, Luciani era de aquellos curas entrañables de corazón amoroso, cautivaba hasta los agnósticos. Nacido en un pueblo del Véneto italiano y dueño de un gran sentido del humor, era el tipo que se disfrazaba de payaso en las fiestas infantiles, el protector de los novios y enamorados, que terciaba entre familias rivales para evitar una tragedia como la de Romeo y Julieta. Era el mejor amigo de los enfermos y se movía en bicicleta para asistirlos siendo ya obispo. Era un buen cocinero, un hábil jugador de ajedrez y escribía como los dioses, permítanme la licencia, con una prosa amena y divertida. De hecho, escribió libros memorables como Illustrissimi, una serie de cartas dirigidas a personajes históricos y ficticios, entre ellos el barbero Le Figaro, Pinocho, el escritor libertario Mark Twain, Charles Dickens o el mismísimo Jesucristo. Albino era un hombre culto, refinado y docto en teología, pero nada jactancioso. No tenía
tenía problemas con el capitalismo, pero sí con la avaricia extrema, pecado capital del clero de la época. Era tal su humildad que muchos cardenales corruptos se arrepintieron tras conversar con él y entregaron hasta el último centavo robado. Uno de ellos lloró desconsoladamente en su regazo, y Albino lo calmó ensalzando la virtud del arrepentimiento. Asombrado de su buena fama, Pablo VI lo llamó para conocerlo en persona. Después de hablar con él durante 3 horas, notó que Albino irradiaba tanta felicidad que lo arrastró hasta el Palacio de San Marcos y frente a una multitud se quitó la estola papal para colocársela al veneciano, quien estaba ruborizado y tembloroso de la vergüenza. Al poco tiempo fue nombrado cardenal y patriarca de Venecia. Durante el cónclave del 78, Luciani pedía por favor, suplicaba que no lo eligieran. Él deseaba regresar cuanto antes a su tierra natal y estar con la gente a la que siempre ayudó. Era un hombre que jamás codició el poder, sino servir al prójimo a cambio de nada. Dentro de la Capilla Sixtina pensaban que sería un cónclave largo, pero no fue así, y en la primera ronda el nombre de Luciano apareció en primer lugar. Para la tercera votación fue elegido por unanimidad. Luciani recibía el mandato de salvar a la iglesia, y ya tenía pensado rechazar el nombramiento sintiéndose inmerecido de semejante responsabilidad y también temiendo por su vida. Sin embargo, aquel proceso lo conmovió. Le dijeron, eres tú o no es nadie, solo tú puedes salvar a la iglesia. Entonces aceptó su destino y se convirtió en el nuevo papa. Eso sí, rechazó los ostentosos accesorios y se quedó apenas con las vestiduras blancas, gesto que imitaría el peor de los papas modernos, Juan Pablo II, en otra mueca de burla a su legado. Por primera vez y en un hecho sin precedentes, Luciani eligió 2 nombres en vez de uno, y se llamó Juan Pablo I. Naturalmente su elección era solo una manera de postergar la guerra. Los bandos en disputa lo veían como alguien débil y poco apto para un cargo tan importante, pero se equivocaban. En apenas 5 días, Juan Pablo I inició un papado radicalmente activo, enviando señales poderosísimas y demostrando lo que debería ser el líder de una institución tan importante para Occidente. Citó al dictador asesino Jorge Rafael Videla, con quien Bergoglio colaboraba, a una audiencia donde le reprochó hasta hacerlo temblar todos y cada uno de los crímenes horrendos que cometía, demostrándole que poseía información de primera mano. Videla salió temblando de aquella reunión, le negaron una foto oficial y lo amenazaron con excomulgarlo. Se dice que soltó a 500 presos de los campos de concentración en la Argentina como gesto de obediencia, puesto que el carnicero se erigía como un cruzado de la civilización occidental y cristiana, por más que estuviera haciendo todo lo contrario a amar al prójimo. Pero cuidado, no conforme con eso, en una carta sólida dirigida a los jesuitas, los exhortó a obedecer y a no dejarse llevar por las cosas mundanas del mundo. Los instó a dejar de conspirar contra la iglesia, a abandonar cualquier tipo de afinidad con los comunistas y principalmente con la lucha armada. Y allí había una amenaza velada de disolver la orden de nuevo. Acostumbrado a romper los protocolos, también provocó a los conservadores, en especial cuando intentó destapar la red de corrupción entre el Banco Vaticano y el Banco Ambrosiano, en un pacto blindado por la logia fascista Propaganda Due, a la que perteneció el general Perón, y que fundó el musoliniano Licio Gelli, quien a su vez tenía nexos claves con la mafia italiana, y utilizó a las instituciones financieras de la iglesia para lavar dinero sucio, tal y como retrata la película El Padrino 3. Como les digo, la PDUE estaba integrada por Perón, por su mano derecha López Rega y también por Jorge Mario Bergoglio, que invitó a Gelli a dar una conferencia en la Universidad Jesuítica de El Salvador y le estrechó la mano. Además, PDUE tenía un vínculo directo con la CIA y fue señalada de estar involucrada en el secuestro y asesinato del primer ministro italiano demócrata cristiano Aldo Moro. No obstante, lo que más enfureció a los conservadores fue que Luciani planeaba cambiar la perspectiva de la iglesia sobre los anticonceptivos. En pocas palabras, quería aceptar la píldora del día después como una sustancia natural producida por el cuerpo. Para entonces, su destino estaba escrito en las estrellas. 33 días después de empezar su papado, un papado luminoso, murió en forma repentina. Tenía apenas 65 años, gozaba de excelente salud, hacía ejercicio todos los días, no tenía siquiera hipertensión
y el Vaticano informó como motivo del deceso un infarto fulminante. Las sospechas de asesinato fueron inmediatas. No solo al cuerpo de Juan Pablo I nunca le hicieron una autopsia, sino el médico que dictaminó la causa del deceso confesó bajo presión que nunca lo había revisado y que jamás lo conoció en persona. Su médico personal estaba en Venecia oportunamente y le pareció sumamente extraño que Albino muriese en forma súbita, conociendo su estado físico. Con su partida, la iglesia perdió una verdadera oportunidad de reformarse. Si hubiera vivido más, se habrían destapado más casos que luego cargarían de infamia al Vaticano en los años subsiguientes. En el libro Un ladrón en la noche, el secretario privado de Luciani, John Magri, relata que Juan Pablo I llegó a decir que no duraría mucho y que lo reemplazaría un extranjero. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El segundo cónclave de 1978 se dio en un ambiente de extrema tensión. Otra vez, cada facción jugaba sus cartas. Los jesuitas apostaban fuerte por Benelli, los del Opus al eterno Siri. En el interior de la Capilla Sixtina, bajo la mirada severa de los ángeles, demonios y apóstoles de Michelangelo, los cardenales pronunciaban sus votos en voz alta, una medida impuesta para disipar cualquier sospecha de conspiración. 8 escrutinios se sucedieron sin que Benelli ni Siri lograsen la mayoría necesaria. Fue entonces que surgió una alternativa inesperada, un extranjero como predijo Albini, nacido en Polonia y criado entre los monstruos del nazismo y el comunismo. Su nombre, Karol Wojtyła. Nacido en 1920, Wojtyła perdió a su madre a los 9 años, a su hermano a los 12 y a su padre en plena guerra mundial, quedando completamente solo. Cuando los alemanes invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939, tuvo que continuar sus estudios en la clandestinidad, mientras trabajaba duramente en una cantera para evitar ser deportado. Pero la derrota alemana tampoco le trajo paz. El país entero cayó bajo el opresivo dominio stalinista y Wojtyła, ya sacerdote, se convirtió en un férreo y valiente opositor al régimen, que naturalmente buscaba doblegar a la iglesia. Su carisma y determinación lo llevaron a convertirse en arzobispo de Cracovia y más tarde en una figura clave en la lucha por la libertad de su pueblo. Ahora ya en el cónclave, su nombre emergía como una sorpresa, pero era una posibilidad pujante, apoyada por los cardenales alemanes, canadienses, estadounidenses y varios latinoamericanos. En la última votación, Wojtyła obtuvo 73 votos, que eran aún insuficientes, pero se procedió a la cuarta ronda y con 97 electores fue proclamado nuevo pontífice. Juan Pablo II. Rápidamente, Juan Pablo II se alió con el ala derechista, comprendiendo a la perfección que por más homenajes que le hiciera Juan Pablo I, no debía seguir el mismo camino espinoso, que es básicamente el camino de la justicia. Y en los 27 años de papado de Wojtyła, el Opus Dei y organizaciones similares, incluyendo algunas como los controvertidos Legionarios de Cristo de México, gozaron de su edad dorada. Mientras tanto, los jesuitas quedaron en un temporal ostracismo, haciendo lo que mejor saben hacer: conspirar minuciosamente para recuperar el poder. La teología de la liberación se vio duramente desgastada y la caída del muro de Berlín dio fin a la Guerra Fría. No obstante, la Compañía de Jesús no estaba muerta. Los estimulan los desafíos. Mientras pasaban las décadas, esperaron pacientemente desde las sombras, tejiendo los hilos para dar su golpe fatal. Incluso trataron de matar a Juan Pablo II. Y eso explica por qué Juan Pablo II degradó a Rupe y penalizó a la compañía, nada más salir del policlínico Gemelli e investigar un poco al misterioso atacante turco Ali Akka. De hecho, a Pedro Arrupe le dio un ACV en el avión en el que viajaba tras enterarse, antes de despegar, que Juan Pablo había sobrevivido. Pero bueno, la conspiración se fue modificando, cambiaron los nombres y los rostros y adquirió un nombre muy curioso que es el de Mafia de San Galo, una cofradía compuesta por clérigos progresistas europeos que se aliarían con jesuitas laicos estadounidenses como el abogado de la mafia de Chicago y ladero de los Clinton John Podesta. Su objetivo era claro: imponer un papa jesuita y socialista, que es el mismo que hoy, mientras me estás mirando, batalla por su vida.
Hace 20 años el alma de Juan Pablo II partía de este mundo, y 115 cardenales fueron convocados en la Capilla Sixtina para elegir a su sucesor. El favorito conservador era su mano derecha, quien había dirigido la Congregación de la Doctrina de la Fe, la Inquisición, donde ahora se hacen orgías gays con cocaína, y me refiero a Joseph Ratzinger, en tanto que los progresistas intentaron colocar al salesiano hondureño Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. En un cable de Wikileaks titulado "Un Papa Latinoamericano", el agente Palmer informa al Departamento de Estado del genocida republicano George W. Bush que Maradiaga era el favorito. Lo describió como un excéntrico izquierdista al que le gustaba tocar la trompeta en sus reuniones amistosas con el dictador cubano Fidel Castro, en sus propias palabras, educado por jesuitas. Sin embargo, en aquel mismo cable aparece el nombre de Jorge Mario Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires. En aquella época, Washington lo consideraba líder de la oposición al kirchnerismo. También conocían su pasado en los tiempos de plomo y ponían en duda el estatus del arzobispado de Buenos Aires, puesto a la polémica defensa del capellán criminal y colaboracionista con la dictadura von Bernich. Volviendo al cónclave, a las 5 de la siguiente tarde, tronaron las campanas de San Pedro, minutos antes de la publicación de los resultados finales. Los conservadores habían ganado una elección muy reñida, imponiendo al nuevo papa que combinaba con el gobierno derechista de aquella época, Benedicto XVI. No obstante, lo novedoso de aquella jornada fue que Maradiaga no estaba entre los finalistas, sino Bergoglio. Fue la primera vez que la prensa internacional se hizo eco de su existencia, puesto que fue el primer intento de la mafia de San Galo para imponerlo. En nuestro documental del Papa Francisco, el prestigioso periodista y escritor italiano vaticanista Marco Tosatti, experto de renombre en la materia y amigo de varios cardenales presentes en el cónclave, sostuvo que Bergoglio lideraba la vocación. Sin embargo, él le rogó a cada uno de sus electores que votasen a Ratzinger en su lugar. Bergoglio sabía que no podía ser papa en aquella época. Tenía demasiados trapos sucios, demasiada gente a la que eliminar, testigos incómodos. Necesitaba más apoyo financiero y fundamentalmente estar alineado con el gobierno de Estados Unidos para llevar adelante el plan geopolítico que le demandaba desde la mafia. Por tanto, prefirió guardarse para una próxima ocasión, y fue él quien convenció, por ejemplo, a Theodore McCarrick, el depredador, que luego lo ayudaría a llegar al trono de San Pedro, que Benedicto era un hombre muy inteligente, pero ignorante en intrigas políticas, lejano a la administración del poder. Por tanto, no duraría mucho. Esperaba que su gestión enterrase por siempre la derecha católica, que los demócratas ganasen las elecciones estadounidenses del año 2008 y que con un buen movimiento de piezas de ajedrez comenzara finalmente el nuevo orden. Y tuvo toda la razón. Bergoglio era el favorito de los progresistas porque era menos radical que Maradiaga, un tipo pragmático. Muchos conocían su turbio pasado y lo consideraban un interlocutor eficiente con los conservadores corruptos, como por ejemplo el actual secretario de Estado Pietro Parolin, que terminó abrazándose con los comunistas cubanos, algo que ni se hubiera imaginado en la juventud. Además, los salesianos tienen muchos colegios, pero no tienen suficiente dinero. A diferencia de la obscena riqueza de la Compañía de Jesús, a diferencia del Opus, supo disimular mejor sus bienes y salvarlos de los pontífices enemigos. Lo más descarado es que el propio Francisco terminó confirmando esto. El periódico Infobae, en un artículo publicado en 2024, recogió el testimonio del actual papa en el libro El Sucesor, de Javier Martínez Brocal. Allí Bergoglio afirma que llegó a tener 40 votos de 115, en un intento desesperado de los progresistas para frenar la elección de Ratzinger. Según el Ocupa, la maniobra consistía en poner su nombre, bloquear la elección del cardenal Teutón, luego promover un tercer candidato. No querían a otro extranjero en el Santo Trono. Siempre según Bergoglio y su relato, la elección de Ratzinger era necesaria para estabilizar a la Iglesia y tener un papa transicional. ¿Una transición de qué? ¿Cómo puede ser que estuviera tan seguro de lo que venía después? A confesión de parte, relevo de pruebas, amigos. Y la pesadilla se hizo realidad. Desde que se puso los zapatos rojos, Benedicto XVI fue atacado sin cuartel. Era parte del plan.
Los medios hegemónicos lo atacaron de dogmático, terco, soberbio y antipático, e incluso lo acusaron de nazi por haber sido reclutado forzosamente por la juventud hitleriana. Estos ataques fueron orquestados desde Washington y el ala izquierdista del Deep State que afilaba los colmillos. Mientras la administración Bush estaba en el ocaso, en Argentina, el saliente embajador republicano Anthony Wayne manifestó a sus superiores en un reporte fechado el 10 de mayo de 2007 que Bergoglio ejercía una influencia desmedida en la política doméstica. Ya en 2007, el periódico alemán Der Spiegel calificó a Ratzinger como el peor papa de la historia y lo culpó de casi todos los males de la iglesia. Los más incisivos fueron los católicos progresistas como el sacerdote Paolo Farinella, quien escribió en la revista filosófica Micromega que Benedicto debía pedir perdón por mantener el celibato institucional y los aprovechamientos de menores. Dijo que el papa debía renunciar y retirarse a un monasterio a hacer penitencia por su fracaso. Mientras tanto, en Estados Unidos, la mano derecha de Hillary Clinton, John Podesta, movía sus cartas. En el cable de Wikileaks del año 2016, donde se reveló operaciones secretas entre Clinton y George Soros para desestabilizar al norte de África, también se hablaba de la financiación a ISIS en Siria y de algo aún más inquietante. Entre febrero y octubre de 2012, Podesta y Sandy Newman, quien presidía su organización Voces por el Progreso, alineada al Partido Demócrata, trabajaron conjuntamente para sembrar una revolución dentro del Vaticano. El objetivo era desterrar a esos misóginos conservadores encabezados por Ratzinger. Decepcionada con el cónclave de 2005, Newman recabó fondos con prestigiosos teólogos de Estados Unidos para formar la Alianza de Católicos por el Bien Común. Con ayuda de donativos de George Soros, incorporó la junta directiva de esa organización a miembros de la polémica Red Mundial de Católicos en favor del aborto. Mientras buscaban a su candidato ideal, los ataques mediáticos contra Benedicto se recrudecieron. Otro apoyo fundamental fue la asesoría del rectorado de la Universidad de Georgetown, puntualmente de Kathleen Kennedy, abogada del clan Kennedy, su familia, y de Tara McGuinness, una jesuita laica, feminista, millonaria y con una silla en el directorio de BlackRock, el banco de inversión más poderoso del mundo, propietario, entre otras cosas, del mayor paquete de acciones de Google. Así que, amigos, partan en todas sus redes, den like a este video y apóyennos en patreon.com/Nicolás Moraz para que el periodismo libre siga siendo posible. Patreon.com/Nicolás Moraz. Otros participantes estelares de la gesta del golpe contra Benedicto fueron el arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, gran pederasta, conocido como el confesor de Bill Gates y un asiduo visitante del foro de Davos. Lo acompañó también, liderando la mafia de San Galo, el lascivo cardenal belga Godfried Maria Jules Danils, recordado por encubrir a abusadores de niños y presionar al rey Balduino para legalizar el aborto y el matrimonio gay. Sí, no para impedirlo, para legalizarlos. Otra vez, no estoy particularmente a favor de la penalización del aborto y sí lo estoy de que los gays puedan casarse, aunque en realidad estoy en contra de que el Estado regule esa materia. Pero yo, por suerte para los católicos, no soy cardenal. El golpe final llegó de la mano del periodista italiano Gianluigi Nuzzi, quien durante años le escribió los discursos a la política radical feminista Emma Bonino, quien a su vez era financiada abiertamente por Soros, y firmaron juntos cartas en defensa de la Unión Europea. En la televisión italiana, Nuzzi reveló las cartas que Carlo Maria Viganò, cardenal justiciero, le envió a Benedicto alertando sobre una red de sacerdotes homosexuales que podría generar una herida de muerte a la iglesia. Medios de prensa internacional como Open Democracy y Project Syndicate, ambas redes financiadas por las Open Society de Soros, se hicieron eco de aquellas misivas y el papado benedictino se consumió en la hoguera. Otro golpe vino de la correspondencia entre Ratzinger y su secretario George Ganswein, revelando un esquema de sobornos donde políticos, empresarios y cardenales pagaban cantidades siderales de dinero para obtener una audiencia papal. También salió a la luz una red de chantaje contra sacerdotes que se aprovechaban de jóvenes y mantenían relaciones con adultos. Gianluigi Nuzzi recopiló todo esto en el libro Batilix, señalando fundamentalmente a los legionarios de Cristo, a la derecha católica y a los aliados de Ratzinger, por más que los principales involucrados en las polémicas fueron convenientemente omitidos. Ejemplo, McCarrick y Danils. Para mayor escándalo, la Guardia Vaticana arrestó al mayordomo del Papa Paolo Gabriele, acusado de haber entregado aquella correspondencia que en teoría debió ser destruida. Benedicto lo visitó en su celda y le dio a la vez un perdón y un indulto. La libertad del traidor ocurrió 5 días después de que el Teutón reciba el informe final sobre el complot. Las conclusiones nunca se revelaron
miraron, y el silencio condujo la situación al límite. Cansado, asediado por intrigas, temeroso por su vida y traicionado por quienes consideraba aliados, Benedicto XVI dijo basta. Su voz, quebrada por el peso de los años y la carga del pontificado, dejó helado al mundo aquella tarde de febrero en la que presentó su renuncia indeclinable. Aquella misma noche, una tormenta se abatió sobre Roma y un rayo cayó sobre la cúpula de San Pedro. Poético, ¿verdad? Oficialmente se dijo que la dimisión respondía a motivos físicos y espirituales, pero su secretario George Ganswein dejó entrever otra historia. En una entrevista con Rome Reports, que luego fue eliminada, Ganswein afirmó que el Papa había sido amenazado de muerte, que el verdadero golpe no vino de su mayordomo Paolo Gabriele, sino de un oscuro lobby de chantaje al que llamó lobby gay, y que los medios jamás señalaron a los verdaderos responsables. Además, aseguró que el libro de Nuzzi distorsionaba la correspondencia filtrada, convirtiendo la verdad en un laberinto de sombras. Joseph Ratzinger fallecería el 31 de diciembre de 2022, casi 10 años después de su renuncia. Pasó su última década encerrado en el monasterio Mater Ecclesiae sin la posibilidad de volver a su querido hogar. 3 días antes de su muerte, se dijo que su salud estaba bien, pero de repente partió de este mundo por causa de una supuesta insuficiencia renal sin que ningún médico brindase mayores precisiones. Para más INRI, el 1 de enero del 23, el día siguiente, murió Giulio Colombi, traductor oficial de Benedicto XVI, amigo, confidente y una de las últimas personas que lo vio con vida. Pero volvamos al 2013, que queda por contarles el lamentable desenlace de la conjura. De hecho, este 13 de marzo se cumplieron 12 años del papado de Bergoglio. 17 días después de la renuncia forzada de Ratzinger, la curia romana convocó al cónclave. No había ninguna claridad sobre quién sería el favorito, pero se mencionaba al italiano Scola, al canadiense Olet y al brasilero Scherer. Sin embargo, ninguno de los tres ofrecía un liderazgo inspirador, y el nombre del argentino Bergoglio empezó a asomarse poco a poco. En la primera votación quedó segundo detrás de Scola, pero el brasilero, alfil de Benedicto XVI, y su empleo de un lenguaje docto y complicado no le ayudó demasiado. La aparición de Bergoglio alegró a sus aliados y lo interpretaron como una señal divina, pero vamos, que era todo lo contrario. El periodista irlandés Gerard O'Connell habló con la BBC Mundo acerca de una cena brindada justo antes del cónclave, en el apartamento del cardenal italiano Attilo Nicora, donde se definió que debían apoyar al porteño. Además, documentos de Wikileaks revelaron que Obama y Clinton lograron infiltrarse en la elección y susurrar en los oídos de los cardenales el nombre de Bergoglio. Y entonces la realidad se impuso. Tras la quinta votación, a las 19:05 del 13 de marzo, el humo blanco emergió en los cielos romanos y los miembros del colegio cardenalicio presentaron al Papa número 266 de la Iglesia Católica, llamado Francisco. Así fue como el Deep State norteamericano y oscuros poderes clericales lograron su cometido eligiendo un personaje maleable y maligno, un hombre que da la imagen de sencillo y generoso, de transformador en clave positiva, pero que está clavando los últimos clavos del ataúd del catolicismo. Parece ser que las palabras de Pablo VI, pronunciadas en 1972, se cumplieron. Por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en el templo del Señor. Esta fue la historia, amigos, de algunos de los cónclaves más polémicos, los que marcaron un antes y un después en la Iglesia. Cuando finalmente fallezca el ocupa o se blanquee su deceso y el trono de Pedro vuelva a quedar vacío, los cardenales serán llamados una vez más para elegir a su reemplazante. Y cuando la fumata blanca se alce sobre el Vaticano, no solo anunciará un nombre, sino el destino de la Iglesia. Si seguirá el camino de la generosidad que predicaba Juan Pablo I y que subyace en la parte buena de sus escrituras, o si por el contrario se acercará peligrosamente al abismo en una época donde ya no cabe tanta codicia, tanta ambición y tanta maldad. O el abismo quizás ya ha comenzado hace 12 años, y lo que en un futuro veamos es el golpe al tocar fondo. No lo sé. Los invito a dejar su opinión en los comentarios, a compartir este video en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook y a retribuir el gran esfuerzo periodístico que conllevó en patreon.com/Nicolás Moraz. Recompensas exclusivas para mecenas desde tan solo $3 por mes y a partir de 5 documentales que están disponibles solo para quienes nos apoyan en Patreon. También pueden ayudarnos a través de la opción unirse a YouTube, Superchats, Bitcoin o si están en la Argentina a través
través de Mercado Pago utilizando los enlaces que figuran en la descripción de este video. Gracias a nuestros mecenas seguimos en pie. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.